el diablo creía que iba a destruir a José con la cisterna, pero fue la plataforma que lo llevó al propósito de Dios, porque de la cisterna los ismaelitas lo venden cuando llega a la casa de Potifar, y todavía aún en la casa de Potifar, yo me imagino que José dijo, ya llegué donde yo llegué, aquí no se me va a levantar más crítica, no, ahí fue que lo criticaron y lo metieron dentro de la cárcel, y ahí fue la plataforma que Dios usó. O sea, Dios siempre va a utilizar que alguien se levante en nuestra contra para que crezcamos. Cuando las personas no se levantan en nuestra contra o el enemigo no usa gente, como hoy en día, tú sabes, no solamente gente cristiana. Sabemos que hay gente cristiana que son utilizadas por Dios, pero también hay gente que se dejan utilizar por el diablo. Bienvenidos nuevamente a tu podcast favorito Entre Cielo y Tierra, donde vas a aprender más sobre la palabra de Dios. Te invito a que te unas con nosotros en este tiempo para que tu vida pueda ser bendecida, y te motivo y te invito también que compartas esta transmisión con más personas para que esta palabra pueda llegar a sus vidas y sus vidas puedan ser edificadas y bendecidas también. Hoy es un día muy especial porque tenemos a un invitado especial, a un pastor y profeta, Ambiorix Marte, que está con nosotros en el día de hoy. Va a compartir una palabra poderosa y también va a compartir su testimonio, así que no se lo pueden perder. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Pastor. Amén, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un privilegio estar con ustedes aquí, pudiendo desatar la palabra de Dios y compartir con el público que tienen ahí, que les siguen. Amén. Gracias por la invitación. Amén. Ya que hay que decir, pastor, le hemos cogido nuestra luchita aquí para esto. Hay que decirlo, claro, para que la gente vea, o sea, pero seguimos aquí. Siempre que uno está haciendo algo de parte de Dios, siempre uno va a recibir ataques, pero el ataque te confirma que algo sobrenatural viene. Amén, así mismo es. Que la palabra nos confirma que somos vencedores. En el nombre de Cristo somos más que vencedores. Amén, amén. No, por este día muy especial porque tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Amén. Sabemos que usted, porque lo hemos perseguido, no perseguido, pero seguido. Hemos tenido No es lo mismo seguir que perseguir. Sí. Hay gente que no te sigue, te persigue. Sí. O sea, un seguidor aprende de lo que tú haces, pero un perseguidor te mira y te critica. Sí, no, automáticamente me fui a la palabra donde David fue perseguido por Saúl. Exacto. Esa fue una persecución muy fuerte. No, lo hemos seguido. Lo hemos seguido porque ya hace un tiempo ya que lo queríamos por aquí. Sí, porque hemos estado en muchas de sus prédicas. Amén. Un tremendo siervo de Dios. He sentido, yo le dije a José Miguel una vez que llegamos, pero ya usted estaba predicando. Yo sentí la presencia tan fuerte desde el parqueo que empecé, que el Señor se manifestó. Yo estaba temblando, yo le dije, wow, ahí hay un siervo de Dios. Ay, Dios. No, y le voy a decir algo, ya que estamos aquí, la primera vez que lo vimos fue una lucha porque todas las calles estaban cerradas. Sí. Es verdad. Todas las calles estaban cerradas para poder llegar allá. El enemigo no quería que llegáramos. Me iba por aquí, me iba por aquí. Y yo le decía, oye, me le dije a ella, ya, si la otra me voy. Y yo dije, porque él estaba desesperado, dijo, ya, si no encontramos cómo llegar a la iglesia, no vamos. No vamos, yo no quiero más. Yo en ese momento le dije, Dios mío, Padre amado, si tú quieres que nosotros lleguemos a esa iglesia, a ese culto de esta noche, abre el camino. Pastor, más de 4 calles cerradas. Y la última que yo le dije a ella, oye, ya, si la otra está cerrada, no. Wow. Después que yo dije eso, abrió. ¿Te acuerdas? La oración tiene poder. Sí, no, y llegamos y esa noche recibimos palabra y fue una noche de mucha bendición. Entonces uno tiene que tener fe algunas veces que Dios te tiene algo, pero el enemigo va a tratar de impedir esa bendición o impedir que tú recibas lo que ya el Señor ha preparado para ti. Pero tienes que ser persistente, tienes que ser consistente, no te puedes rendir. No, pero es un placer para nosotros porque también sabemos que usted ahora es pastor en Brockton. Tenemos esa tarea encomendada de parte de Dios. No es fácil, pastor. Ese pequeño ministerio, esa pequeña asignación, yo creo que el pastorear es bueno, pero a la misma vez conlleva mucha luz y responsabilidad. Es más fácil ir y predicar que pastorear. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas, tú vas a sueltar una palabra,
pero no tiene que lidiar con lo... Por eso yo creo que hay pastores que como que a veces cuesta invitar a alguien, porque a veces van, le sueltan una palabra, pero el pastor se queda lidiando con lo que se habló en el altar. Y yo creo que bendice mi vida que ustedes me inviten aquí, porque yo sé que a veces no es fácil, aún esa plataforma que ustedes tienen, permitir que alguien más venga a ministrar o a hablar. Que hay que ser bien cuidadoso como estamos en los últimos tiempos, donde hay mucha gente que lo que está hablando no está siendo guiado. Usted es nuestro primer invitado de afuera. Wow, de afuera, qué bendición. sí. Nuestro pastor fue nuestra primera persona que vino aquí, Sí. pero de afuera. Wow, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, contento. Amén, gracias. Sí, eso fue como un acuerdo que yo hice con Dios, que yo dije, Dios mío, tú entregaste este lugar. Tú estás permitiendo que las puertas se abran, no solamente para nosotros poder predicar la palabra del Señor y llegar a muchas personas que nos miran en las redes sociales, pero también abriendo la puerta a otras personas que vengan y usen este lugar. Entonces yo le dije, yo no quiero que nadie que esté en lo incorrecto entre, que sea un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios, que esté alineada a tu voluntad y que esté en obediencia, porque sabemos que ahora mismo hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Entonces, una plataforma que es tan poderosa, donde muchas vidas son impactadas, también puede traer confusión. Y eso es lo que el enemigo quiere, que las personas se confundan, ¿verdad? Y crean una palabra falsa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No cualquiera puede venir a este micrófono, usted sabe. Exacto. A hablar cualquier cosa, o sea, algo que... Yo no quiero ser un poco religioso, pero le voy a decir, esto es algo santo para Dios. Amén. Entonces, a veces uno dice, no, no lo oía. No, es algo que se está utilizando para transmitir la palabra del Señor y algo que hay que darle importancia. Yo creo que hay que, y eso es la mejor actitud que ustedes tienen, darle importancia a lo que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Porque aunque mucha gente no mira o puede decir lo que Dios ha puesto en mi mano no es grande, es más grande de lo que uno cree. En la mano de Moisés estaba la vara, y aunque la vara era una simple vara, se la había dado Dios. Entonces con esa misma vara abrió el mar rojo. O sea, lo que Dios te da, aunque parezca simple, Wow. es algo sobrenatural. Gracias, Señor. Wow. Eso es profundo, fuerte. Sí, sí. No, y que cuando Dios te entrega algo hay muchas batallas, y lo puedo decir por experiencia propia, porque cuando Él me estaba llamando a esto hace 2 años, fueron 2 años de lágrimas, yo estaba en un proceso muy fuerte en mi vida, y yo decía, no, porque ¿cómo que tú me estás llamando para eso? Si mira lo que yo estoy pasando, ¿cómo yo voy a hablarle a otras personas de Dios? Mi fe ahora mismo está como así, menguando casi, porque el proceso era demasiado fuerte, y yo lo cuestionaba demasiado, no lo quería aceptar, pero Dios seguía acordándome, yo tengo algo para ti, no te rindas, y me daba como esa fortaleza, ese empujón, y míranos aquí ahora, que de verdad que toda la gloria y la honra es para Dios, porque Él es que permite todo. Dios pone y quita y te pone en lugares que tú alguna vez ni te vas a imaginar que vas a estar ahí. Entonces, yo lo que quiero es motivar a todo el mundo que está viendo este episodio, que cuando Dios te está llamando, no tengas miedo, porque si Él te llama, Él te va a preparar. Y algunas veces tú piensas que no eres suficiente, pero tú sí lo eres, porque desde el vientre de nuestra madre nosotros fuimos diseñados con un propósito especial, un propósito único. Y tenemos que aprovechar ese propósito ya que estamos aquí en la tierra, porque ya cuando no estemos aquí va a ser demasiado tarde. Eso es amén. Sí, Amén. Y quiero empezar, pastor, por que nos diga quién era usted antes de ser pastor y profeta, o sea, quién era, amén. cómo era ¿Quién usted? era Ambiorix Marte antes llamado? El viejo hombre. El viejo hombre. quiero decir que Dios ha sido más que bueno con nosotros. Cuando Dios nos llamó, por ejemplo, estuvimos aquí en Estados Unidos y duró un tiempo que estuvimos indocumentados. Pero ¿qué pasa? En ese caso de que estuvimos indocumentados, Dios había hecho un llamado. Yo recuerdo que cuando yo llegué a una iglesia, el Señor me dijo, tú vas a viajar. Y yo decía, pero ¿cómo que yo voy a viajar si yo no tengo papeles? Y podía decírselo a otra persona. Y los papeles que yo había usado en el tiempo anterior, que eran papeles puertorriqueños, yo lo digo con abierto porque ya resolvimos esa situación, pero no había salido en esos papeles casos que teníamos y nos habían mandado a citar, pero no a cualquier oficina, una oficina donde entraban solo los policías y vienen conmigo. Yo recuerdo que antes de ir a esa oficina yo fui a donde la abogada y la abogada me dijo, mira, no te atrevas a decir que ese eres tú, porque si tú dices que ese eres tú te van a deportar. Wow.
Literal, yo cogí un miedo y dije, Dios mío, pero ¿cómo voy a hablar mentira ahora? Si realmente tú me sacaste de esto, tú me prometiste unos papeles. Mi mente pensó, dijo, te van a deportar, ya lo que Dios dijo no se va a cumplir, ya no va a predicar. Y yo recuerdo que en oración el Señor me dijo a mí, tú tienes que ir, pero tú tienes que hablar la verdad, porque conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Entonces yo recuerdo que cuando me traen el folder, el muchacho viene con un folder, 2 caras, una de ellas con el nombre mío, otra con otro nombre, y me dice, ¿quién es ese? Explícame eso, en inglés. Y yo le dije, claro, ese era yo, pero ya no soy yo porque yo soy cristiano. Y él me dijo, Cor, tú usaste eso porque tú no tenías papeles, pero yo me quedé siempre con la duda, Señor, ¿qué fue lo que hiciste? Porque yo había hecho caso, tenía cosas que había hecho, que no lo voy a decir aquí por cámara, porque son cosas. Y el Señor me dijo, yo te dejé la cara, pero borré el expediente. Y Dios es un Dios que cuando Él te da un propósito, te da un llamado, Él alinea todo. Y si Él tiene que borrar tu pasado para darte un mejor futuro, Él lo va a hacer. Y entonces ahí comenzamos a creer más en Dios, comenzamos a predicar, evangelizar, salir a las calles, a orar. Tenía un deseo tan fuerte por Dios que yo recuerdo que cuando yo me convertí, a mí me gustaba dormir en el piso. Yo duré literalmente 1 año. Yo escuché un profeta diciendo, Dios me usa en el piso. Yo dije, pues voy para el piso. Eso es fuerte, pastor, porque los otros días yo dormí en el piso que estábamos haciendo en la iglesia, mire. Ay, Dios mío. No, la costilla te duele y todo. Pero es el sacrificio que se tiene Pero que es el hacer. precio de la unción. Pero explica un poquito sobre eso, porque, perdón, hay personas que no conocen o no saben lo que es silicio. El silicio. Silicio, Sí, perdón. bíblicamente el silicio de antes era que se ponían un saco, se ponían cosas en la cabeza. De hecho, hay personas que dicen que lo que hacemos no es conforme al silicio bíblico, pero es un sacrificio que hacemos y le llamamos silicio a ese sacrificio que es de dormir en el piso, es dejar tu comodidad para tú tirarte al piso y decirle, Señor, aquí estoy. Y tú sabes lo que tener una cama como aquí en Estados Unidos, que cualquiera tiene una cama buena. Muy cómoda. Hay camas que valen hasta $1,000. Los otros días fui con mi esposa a comprar una cama y dije, Dios mío, yo no sabía que las camas eran tan caras, $1,000, $2,000. Sí, son Entonces tú caras. agarras y dejas tu cama para tú tirarte al suelo. Eso es diciéndole a Dios, yo quiero que tú me uses. O sea, literalmente, aunque tú no se lo estás diciendo con palabras, tú se lo estás diciendo con hechos. Yo quiero ser usado por ti. Y yo escuché un profeta que tenía resultados. No voy a mencionar el nombre porque no es darle la pauta al hombre, sino reconocer de que ha sido practicado por hombres de Dios, que Dios lo ha usado terrible. Y de ahí yo vi la mano de Dios. Dios empezó a hablarme en el piso, me revelaba, esta persona tiene tal problema. Y yo decía, ¿seré yo? Estaba haciendo eso más ayuno. O solamente era... ¿Qué pasa con el ayuno? Con respecto al ayuno, el ayuno es importante y es algo que debemos hacer, pero siempre hay que hacerlo en obediencia. Amén. Cuando ayunamos, Jesús ayunó 40 días, 40 noches. La Biblia no dice, y el Espíritu le dijo, pero conociendo a Cristo, el nivel de revelación, porque fue impulsado al desierto, el Espíritu le dijo, el resultado no está en la cantidad que él hizo, sino en la obediencia que practicó cuando ayunó. Yo recuerdo una ocasión que yo estaba ayunando y quería hacer 40 días. Había hecho 7 y ya Dios me habla y me dice, termínalo aquí en el 7. Le digo, no, Señor, yo quiero hacer 40, porque los profetas hacen 40, Jesús hizo 40. Y el Señor me dijo, tú quieres hacer 40 por ti, pero yo te estoy diciendo que haga 7. Pero pastor, ¿usted se sentía preparado para hacer 40? Porque 40 días son 40 días. Yo creo que el Señor más por eso me dijo que hiciera 7, porque Él sabía que en mí no estaba la preparación y también la obediencia, porque que Dios siempre anda buscando a alguien que obedezca. Desde que la Biblia empezó, tú te das cuenta en el Génesis que Él anda buscando a alguien que escuche su voz y haga lo que Él diga. Amén. Desde la creación del mundo. Sí, porque es que si no somos obedientes, entonces no estamos alineados a la voluntad del Señor. No sirve tus ayunos, tus oraciones, Todo tus lo que silicios. uno hace, no Si sirve. duras 5 horas orando y 10 pecando, no funciona. Eso no tiene sentido tu oración. Y de hecho, la Biblia habla de un ayuno que Dios no escucha. En el libro de Isaías habla de eso, del ayuno que Dios no oye. O sea, ¿cómo Dios no va a oír un ayuno? Y de hecho, Él dice, quiero obediencia, no sacrificio. No es que a Dios no le interesa que nos ayunemos. A Dios le interesa que ayunemos. Pero cuando tú ayunas, a Dios le interesa que tu ayuno esté conectado a obedecerlo a Él. Amén. Sí. Eso es algo que de verdad la gente tiene que entender. O sea,
hay que tener obediencia primero. Y es algo que no todo el mundo entiende. No, porque hay una confusión de que yo voy a servir o voy a responder al llamado o simplemente voy a la iglesia los domingos y Dios me va a bendecir. Dios me va a entregar casa y me va a entregar lluvia de bendiciones, pero ¿a dónde está la obediencia y el sacrificio? Tenemos que levantarnos cada día y cargar con nuestra cruz. Y Dios mira muchas veces, como usted dijo, pastor, no el sacrificio que estamos haciendo, sino la obediencia. La obediencia que tú practicas. Porque somos hijos de Dios. ¿Y cuál es nuestro deber como hijos? Obedecer a nuestros padres. Nuestros padres aquí en la tierra, carnales, pero también a nuestro Padre espiritual. Eso es muy profundo. Cuando entendemos que tenemos que ser obedientes, ahí empezamos a tener como esa conexión con el Eterno y entender de verdad nuestro propósito aquí en la tierra, de qué debemos hacer. Por eso yo siempre le recomiendo a todo el mundo, saquen su Biblia, porque aquí literalmente el Señor nos dice, nos habla, nos ministra cómo debemos de vivir aquí en la tierra y cuáles son las cosas que no le agradan para que nosotros podamos vivir una vida alineada. Pastor, y yo quiero comenzar con una de las preguntas que le tengo aquí. ¿Cómo usted empezó con su llamado? ¿Qué empezó primero? Profeta, después pastor, ¿verdad? Exacto. No, primero empezamos evangelizando, ¿verdad? Empezamos predicando. Yo recuerdo que utilicé las redes sociales, estaba predicándole al Señor. Y yo recuerdo que en una ocasión, predicando, me invitaron a una iglesia. Pero ya lo hacía en la iglesia, pero nunca había salido afuera. Y le decía, Señor. Pero antes de eso también me recuerdo que me invitaron a San Martín a predicar. Wow. Y yo dije, pero, Señor, fuera del país. Yo dije, pero esto no viene de ti. Porque yo no puedo viajar. ¿Cómo voy? Me voy al aeropuerto, me meto en el baño. El Señor, y yo le dije, si tú quieres que yo predique, ábreme una puerta. Y yo recuerdo que ese día me invitó un pastor, Osorio. Y hoy en día está muerto. Pero él es uno de los pastores que más me impactó porque cuando él me invita, él no me preguntó por video, él no me preguntó cómo Dios te usa, sino que él me dijo, varón, sentimos invitable. Y cuando él me tiene en el altar, él dice una frase que marcó mi vida y fue mi primera predicación. Él dice, yo no conozco a este hombre, pero Dios me dijo, invítalo, que es uno de los míos. Wow. Y yo me quedé, yo dije, porque hoy en día, si ustedes se ven, para invitar a un predicador hay que ver cuánto paralítico paró, cuántas hay que revisar las redes primero. Vamos a ver las redes sociales. Y cuando viene a ver, estamos mirando una unción que estaba en un tiempo que ya no está. Porque la unción puede menguar, aunque tengamos la unción de Dios. Si nosotros no buscamos a Dios, si ese predicador en ese momento no está tan conectado con Dios. Yo conozco predicadores que empezaron fluyendo con una unción terrible y hoy en día ha menguado. ¿Pero por qué ha menguado la unción de Dios? Por muchas razones. Entonces, a veces estamos viviendo de una gloria pasada. Y hay gente en la iglesia viviendo de una gloria pasada. ¿Sabe que hay gente diciendo, cuando yo ayunaba, Dios me usaba? Cuando yo vivía en mi país, yo hablaba en lengua, pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasó con ese hombre de unción? O esa mujer que buscaba a Dios. Entonces, yo recuerdo eso. Ese hombre no cogía esa. Él claramente me dijo, Dios me habló. O sea, hoy en día es difícil escuchar a un pastor. No, yo lo invitamos porque Dios lo usa. No, yo lo invito porque Dios me habló. O sea, él estaba diciendo, yo lo invité porque Dios me dijo. Wow. Es impresionante. La mayor recomendación que él buscó no fue las redes ni que nadie le dijera, Dios le dijo que ese es uno de los de él. Hoy en día te invitan a una iglesia y te buscan el expediente, que de dónde tú eres. Y eso es necesario. No estoy diciendo con eso que no. Pero lo más importante es que el pastor se meta de rodillas y que Dios le diga, tráelo, que voy a traer una unción sobrenatural a través de él. Wow. Wow. ¿Y cómo fue esa experiencia? Que usted vivió eso por primera vez. Para mí fue algo sobrenatural, porque yo recuerdo que cuando yo me paro en el altar, yo estoy pensando que mi primera predicación, la gente se va a sacudir, va a hablar en lengua. Yo prediqué, el cielo te llamó y por eso se te levantó el infierno. Y yo predico y veo que la gente no pasa. Y nadie dice gloria. Y yo escuchaba predicadores que cuando salía, la gente se sacudía y yo decía, pero ¿por qué conmigo no se sacude? Yo estoy que ya voy a terminar la predicación y digo, Señor, yo no voy a llamar a nadie porque aquí nadie dijo gloria. Y cuando yo me voy a orillar, porque era una iglesia de que hasta el altar tenían tenían sillas como para los pastores, una iglesia de esa vieja, ya tú sabes que tuve que afeitarme. Entonces cuando yo me voy a tirar de rodillas, el pastor me dice, varón,
haga el llamado. Yo ni quería hacer llamado. Y cuando lo que quieren oración, hermano, la iglesia entera pasó adelante. A veces uno no se puede llevar mucho por la emoción de la gente, porque hay mensajes que aunque no están diciendo gloria, están transformando a alguien, están activando a alguien. Alguien está siendo activado con esa palabra. A veces por eso no nos podemos llevar de la mucha bulla. Vuelvo y repito, los muros se cayeron por la bulla que ellos hicieron. Supuestamente mucha gente dice, no, que vocearon, pero no fue por la bulla. Fue por la presencia de Dios que había ahí. Entonces, a veces no es la bulla, es la presencia. Obviamente, somos dominicanos, puertorriqueños, hispanos, nos gusta el fuego, ¿me entiendes? Y si voceábamos en el mundo, ¿cómo no vamos a darle gloria a Dios y hablar? Pero realmente la unción, la presencia de Dios influye mucho en un mensaje. ¿Y cómo usted recibió su llamado al ministerio pastorado? Al ministerio. Trayectoria, o sea, tu trayectoria como pastor y profeta. Sí, lo primero es que yo siempre sabía que tenía un ministerio profético porque escuchaba a Dios y a veces discutía con él. No me hables, déjame tranquilo, tú siempre te estás metiendo en mi vida. Y cuando usted era como Samuel. Así, yo me considero Samuel. Yo escuchaba a Dios sin conocerlo. O sea, es como imposible porque, y a veces uno dice, no es que es imposible, pero como que algo que no es creíble. ¿Cómo Dios va a hablar con alguien que no lo conoce? Pues acuérdate, aunque yo no conocía a Dios, Dios me conocía a mí. Santo. Por eso es que la Biblia dice, antes de que te formara, te conocí. Dios te conoce antes de que tú lo conozcas a Él. Y Juan dice, el libro de Juan dice que no es que nosotros lo amamos a Él primero, sino que Él lo amó a nosotros primero. Aunque tú ames a Dios, al final el llamado de Dios viene porque Él te amó a ti, Él depositó algo en ti. Entonces Él me hablaba y yo le decía, Señor, déjame tranquilo. No te metas en mi vida. Y hubieron decisiones que yo tomé, que yo le dije, Dios mío, hoy en día que soy pastor y que soy cristiano, y que cuando fui cristiano, métete en mi vida. Porque yo entendí que las decisiones que Dios me decía que tomara eran mejores que las que yo quería. Yo recuerdo que yo tenía un noviazgo con una muchacha y me gustaba mucho y el Señor me decía, esa no te conviene. Y mi mamá me decía, y esa muchacha me engañó. Me pegó un reguero de no sé si se puede decir aquí, de cuerno. Y hasta fui llorando. Mira, los hombres no lloran. Pero yo le doy gracias a Dios a esa muchacha porque a través de ella fue que yo fui a la iglesia. Cuando pasó lo que pasó, pero antes de eso, había una señora en mi casa, por mi casa, que ella daba una escuelita bíblica. Y eso siempre se me marcó en mi vida, porque yo decía, esta mujer, yo quiero ir a República Dominicana a verla. Yo espero que el Señor la tenga con vida y decirle, mire lo que provocó usted obedecer. Quizá usted no predica como yo. Quizá usted no es pastora. Yo no sé qué es. Pero usted, su palabra, la palabra de usted activó a alguien. Y las almas que yo me estoy ganando fue una activación de una palabra suya. Porque ella engendró eso desde los 9, 7 años, una escuelita bíblica. Y mi mamá me decía a mí, tú no puedes ser cristiano, aquí todos somos católicos, apostólicos y romanos. Wow. y yo le decía, no, es que yo no siento. De hecho, cuando yo llegaba a la iglesia católica, yo veía en los cuadros de la iglesia católica que abrían y cerraban los ojos. ¿No salió corriendo? No, yo me asustaba porque yo decía, ven acá, me está mirando. Y le decía a mi mamá, eso me está mirando. Ay. Literal, un cuadro grandísimo con una mujer abriendo y cerrando ojos. Y ahí yo no entendía cómo era el mundo espiritual. Pero cuando yo comencé a ayunar y a buscar a Dios, yo recuerdo que hubo uno de los muchachos de la iglesia. Por eso que yo le digo a los jóvenes que están mirando, a veces hay gente en la iglesia que son apagafuegos. Yo empecé a orar y a ayunar. Yo estaba así de flaco. Mi esposa me conoció así de flaco. Y yo ayunaba toda la semana. Y él me dijo, manito, tienes que cogerlo suave. Esto no es así. Tú no puedes ayunar tanto. Pero yo tenía una hambre de Dios tan fuerte en mi vida que yo decía, no, yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que buscar a Dios. Y de repente venía la voz de Dios, mira, haz 3 días. Y yo lo hacía. Y me puse flaco en ese momento, pero realmente desarrollé un ministerio que comencé a orar por las redes sociales, a predicar por las redes sociales. Los videos comenzaron a extenderse. Pero oraba por la gente también enferma. Había una mujer que tenía cáncer terminal. Y ella me dijo que fuera a su casa a orar. Yo dije, no, yo voy. Y cuando yo fui a orar, la mujer la habían desahuciado con cáncer terminal. Y fue el primer milagro que yo vi. Y no lo vi en una iglesia, porque a veces nos confundimos. Lo vi afuera. Fui a orar por esa mujer con fe. Y yo digo, la fe que a veces uno tiene al principio, como que mengua muchas veces. Cuando uno empieza a ver cosas sobrenaturales, y uno como que a veces dice, no, está bien. Pero a veces es necesario esa fe que cuando uno empieza, mantenerla. Porque hay mucha gente que empiezan con una fe sobrenatural, pero los procesos empiezan a apagar su fe. Y el diablo comienza a decirle, Dios no va a hacer nada contigo.
Y yo recuerdo que yo vi milagros de gente sobrenaturales. Y de hecho vi un predicador que hoy en día es pastor, que él oraba por las manos. Y yo llegué a mi casa y yo dije, yo voy a orar por mis manos. Y cuando yo oro por mis manos, veo que se están alargando las manos. Yo digo, mío. Entonces ahí empecé a entender el poder del nombre de Jesús. Porque a veces no era en el nombre de él, era en el nombre de Jesús. Y ahí empezó Dios a moverme, a predicar en Estados Unidos. Una de las veces que estuve como evangelista, Dios me dijo, vete a Indiana. Pero lo más raro es que yo no tenía a nadie allá. Me dijo, compra un pasaje. Yo, pero Señor, yo no tengo a nadie allá. Bueno, compro el pasaje. Estoy buscando para dónde voy a ir, pero me contacta con un muchacho y me dice, mi papá es pastor en Indiana. Y yo, no, pues tú eres el hombre que Dios me está hablando, porque Dios me está... yo voy a hablar con él. Habla con el papá me dice que me va a invitar. Y cuando el papá me dice que me va a invitar, yo dije, bueno, está bien el pasaje. $400 me valió mi primer pasaje para Indiana. Y recuerdo que él después me llama y me dice, y yo en oración, el Señor me dice, te voy a conectar con pastores, vas a predicar, y vas a ir aquí, y ahí va a ser un estado que vas a estar viajando. Y yo dije, ok. Entonces me llaman y me dicen que la campaña no se va a dar, porque cuando dijeron que yo iba para allá, se armó un revolú en la iglesia, y el pastor no puede recibirme. Yo le dije, así lo mire, le dije, varón, no se va a dar ya, pero yo voy a predicar para Indiana, que sea en un parque, porque a mí me mandó Dios. Wow. y llegamos a la iglesia, literal. La iglesia había unos cuantos miembros, y solo le prediqué al pastor y a 3 miembros. Y yo le dije, Señor, pero para eso tú me moviste de Massachusetts a Indiana a predicarle a 3. No es que uno anda buscando multitudes, pero... Y el Señor me dijo, tranquilo, te dije que te voy a conectar con pastores. Al otro día nos llevan a una casa y yo dije que está bien. Fui. Cuando fui, habían 10 personas. Comenzamos a ministrar a 10 personas. Pero ¿qué cree? Cuando Dios termina de ministrar, nos damos cuenta que esas 10 personas, habían 5 pastores entre medio de esas 10 personas. Wow. Y empecé a viajar a Indiana. La primera vez me compré mi pasaje, después me estaban llamando a mí. Mire, queremos comprarle pasaje. Y comenzar los viajes a Indiana, empecé 2015, 2016, 2017. Es tanto los viajes que dimos a Indiana que yo lo hice con un amigo, predicador. Hoy en día es pastor, el amigo mío allá en el estado de Indianápolis. Y ahí empezamos a predicar y nos comenzamos a conocer como predicador, como evangelista. Y hoy en día... Ahí todavía usted no era profeta. Solo predicador. Como digo, Dios empezó a usarme el don profético más después. Al principio lo que predicaba, se manifestaba a Dios, las almas venían al Señor, pero después yo como que quería ese don y estaba fluyendo a un nivel que yo decía, mira, hay una persona aquí que tiene tal problema, pero hubo alguien que el Señor usó, porque no puedo decir que el diablo, porque el mismo Señor, y me dijo, varón, yo creo que lo que tú estás haciendo no es de Dios, porque tú estás diciendo que alguien está aquí con un problema, pero ¿por qué Dios no te dice quién? Entonces yo me fui en ayuno. Y a veces es necesario esa gente que nos critica, ¿sabes por qué? Yo le dije, Señor, si tú me estás usando así, yo quiero que tú me uses específicamente. Y de ahí se me activó más el don. O sea, la crítica de él me motivó a nutrir más el don profético. Y creo que he ido a muchas iglesias donde Dios no siempre ese don se activa, pero he visto Dios llamar gente por nombre, apellido, muchas detalles en lo profético, y creo que todavía queremos seguir creciendo, y yo creo que es una necesidad que a veces cuando tú emprendes algo, cuando tú tienes un don, que gente no lo crean para que tú desarrolles ese don que Dios te puso a ti, ese don pueda ser desarrollado. Si la gente no critica lo que tú tienes, tú no lo desarrollas. Si todo el mundo te dice que está bien, tú no avanzas, tú no creces. Cuando la gente dice que tú no lo estás haciendo bien, tiene que ser una motivación para poder avanzar al nuevo nivel de gloria. Sí, siempre he escuchado que dicen las personas, si me están criticando es porque algo bien estoy haciendo. A veces tus críticos son tus mejores admiradores. ¿Por qué? Porque ellos están mirando algo en ti que tú no ves. Y a veces te critican para frenarte, para desencantarte. A veces Satanás, con lo que Satanás frena, yo siempre le he dicho a la congregación, es con crítica. Él trata de criticar. De hecho, donde nosotros pastoreamos, nuestra iglesia es bien atacada de afuera y de adentro. Yo siempre le digo a la gente, hermano, van a criticar la iglesia, porque Dios está salvando las almas. Diablo va a usar la gente afuera y adentro para criticar lo que Dios está haciendo. Hay gente que dice, no, eso no fue Dios, o esta lengua. Yo recuerdo que cuando Dios empezó a usarme fuerte en el don profético, había una mujer en mi iglesia, pero ella tenía una hija, ¿verdad? Yo no la conocía, ya había llegado hace unos días, era muy amiga del pastor.
Y Dios me dice, hay una niña que tiene una blusa roja. Esa tú la vas a llamar porque es un espíritu de suicidio. Tiene como 15 años. Y yo lo anoto en una mascota y hasta lo enseño. Mire, Entonces oro por la muchacha, pero la mamá se interpone y no pasa nada. Yo seguí predicando, pero cuando yo me bajo del altar y termino la predicación, el pastor me puso en disciplina por 6 meses sin yo darme cuenta. Porque la mujer la agarró, le dijo al pastor, ese muchacho está hablando disparate y está diciendo que mi hija tiene un espíritu de depresión y no es así. Pero ¿qué pasa? Pasaron 6 meses y yo estaba en disciplina, yo no lo sabía. Yo veía que el pastor no me daba parte, no me ponía a predicar. Yo decía, bueno, está bien. Seguí buscando a Dios. Pero ¿qué sucede? Que la mujer luego, la niña dice que después de 6 meses se subió al techo y le encontraron que casi se quería tirar para matarse. Entonces la mamá dijo, ay, mi hija, ¿por qué tú no me dijiste eso? Ella fue sola donde el pastor le dijo, pastor, perdóneme, porque yo hablé mal, es un hombre de Dios, es un profeta. Y ya el pastor no me presentó ese día, como siempre me presentaba el evangelista, no, me presentó el profeta de Dios. ¿Sabe? A veces es necesario. Y ella fue donde mí, la misma mujer, yo te quiero pedir perdón, tú eres un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque a veces es necesario esas cosas, que a veces nos critiquen y que nos hablen mal de lo que nosotros cargamos, para que se ponga en evidencia lo que es Dios. Yo creo que Dios es especialista en poner en vergüenza al diablo. Dios es especialista en poner en vergüenza todo lo que hace el diablo. El diablo creía que iba a destruir a José con la cisterna, pero fue la plataforma que lo llevó al propósito de Dios, porque de la cisterna los ismaelitas lo venden cuando llega a la casa de Potifar, y todavía aún en la casa de Potifar, yo me imagino que José dijo, ya llegué donde yo llegué, aquí no se me va a levantar más crítica, no, ahí fue que lo criticaron y lo metieron dentro de la cárcel, y ahí fue la plataforma que Dios usó. O sea, Dios siempre va a utilizar que alguien se levante en nuestra contra para que crezcamos. Cuando las personas no se levantan en nuestra contra o el enemigo no usa gente, como hoy en día, tú sabes, no solamente gente cristiana. Sabemos que hay gente cristiana que son utilizadas por Dios, pero también hay gente que se dejan utilizar por el diablo. Entonces uno tiene que ser cauteloso, porque en ese momento esa mujer no la estaba usando Dios, sino fue que el enemigo. Pero Dios también estaba probando mi obediencia. Porque ¿qué yo hice? Yo me quedé tranquilo. A mí me dieron una disciplina sin yo saber. Yo me había podido quejar con el pastor. Pastor, ¿qué pasa? Pero yo oré en silencio y Dios me defendió. No tanto obediencia, la obediencia claro que sí, pero también la humildad. Porque tú pudiste decir, ay, ¿por qué no me vas a poner a predicar? Exacto. Como que llenarte de ese ego. Pero tú fuiste humilde y te humillaste ante la presencia del Señor. Hubo un momento que me pasó eso. Yo le conté a mi iglesia ese testimonio de que yo cuando viajaba a Indiana, la gente se tiraba fotos conmigo porque no me conoce. Esos lugares así, déjeme tirar una foto, profeta. Entonces cuando yo llegaba a la iglesia, el pastor me decía, mira, esa silla que está allá, muévela. Y yo decía, pero ven acá, se tiraron una foto conmigo y ahora este hombre ni me pregunta ni cómo me fue y me está diciendo que mueve una silla. Y Dios me decía, estoy bregando con tu orgullo. Wow. Y ahí fue que yo entendí, mira, hay miembros de mi iglesia que me dicen, pastor, usted es muy humilde. Y yo digo, pero yo no sé por qué ellos me dicen eso. Pero yo creo que cuando Dios va a depositar una unción sobrenatural sobre alguien, obligatoriamente esa persona tiene que ser humilde. Pero para llegar ahí... Bien humilde. Sí, pero para llegar a ser así tan humilde, Dios tiene que procesarte. Alguna vez te pone a hacer cosas que tú no quieras hacer, un santo. Te pones a hacer cosas que tú no quieres hacer y que tú no le entiendes en el momento, pero es para que tú desarrolles esa humildad y entiendas que tú no eres nadie. Que no somos nadie. Que no somos nada sin Él. Que no importa qué tan alto Él lo ponga o qué tan bajitos estemos. Nosotros siempre necesitamos a Dios. Yo me pude dar cuenta sobre su humildad porque cuando yo le escribí, usted me escribió de una vez. Yo dije, sea, sí. Sí, porque no, hay pastores y que se toman de tiempo. Que son muy populares. Y rápido, me contestaba rápido. No, porque yo soy así. Míralo, y de hecho hay miembros que me han dicho, pastor, no sea tan accesible. Y yo le digo, pero ¿cómo? ¿Quién? Yo no soy nadie. Si Jesús le limpió los pies a sus discípulos, era porque estaba enseñando que el más grande es el que sirve, el servidor. Él le dijo, el más grande de vosotros es el que sirve. Nosotros somos servidores de Cristo. Y antes de ser profeta, antes de ser pastor, antes de ser evangelista, somos hijos de Dios. Amén. Entonces esa es la posición más grande que tenemos que tener en el reino. Somos todos hijos del Señor y al final aquí nadie es más grande que nadie, sino que estamos haciendo una asignación para la gloria y honra del Señor. Amén. Y que Dios usa a quien Él quiere usar. Exacto. Hay personas que tal vez no son
tienen ese título de profeta o no son pastores, pero si Dios les place por su gracia utilizar a una persona para decirte una palabra, lo va a hacer. No me toque por ahí, porque, mire, de hecho, yo no es que estoy, como digo, no enojado, pero sí me he dado cuenta que esta generación que se está levantando tiene que aprender principios en el sentido de que en los tiempos de antes habían mujeres ancianas que nadie decía que era profeta, pero cuando esas mujeres te señalaban y decían, así dice Dios, tú temblabas. Y no era de que palabra de que inventada. No estoy diciendo que Dios no habla, Dios sí habla, pero sí hay mucha gente que no cree en el don, porque hay gente que malutilizan el don que tiene. Y como lo malutilizan, ya la gente no cree en el don. Porque yo digo, Dios habla, pero no puede ser que cada 2 minutos Dios te esté diciendo, cámbiate una media, ponte un zapato. Vean, señores, Dios tiene sus cosas que hacer. Claro. O sea, a veces hay momentos que yo quiero recibir una respuesta de Dios y tardo días. Señor, háblame de esto. Dios callado. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a hablar, Él va a hablar con destino y Él va a hablar con propósitos y diseños. Él no te va a hablar solamente de que por hablarte. Y yo bendigo a esas personas que tienen esa comunión tan fuerte. Que yo digo que al principio yo también era uno de esos. Que a veces uno dice, no, Dios me está hablando. Y a veces uno mismo, tu interior que te está hablando y no es el Señor. Porque yo tomé muchas decisiones y digo que en él, y yo creo que debiera a enseñarse más de esto, en crecer en lo profético. Hubo una vez que yo me gustaba una muchacha y sentí de parte de Dios, esa es la tuya. Pero no, esa no es la mía, eso era el diablo que me estaba hablando. Porque cuando lloré al Señor, escuche esto, cuando lloré al Señor, Señor, si esa es la mía, de que me vea, que se enamore de mí. Porque alguien vino y me dijo, lloré al Señor y yo le dije que me diera gracia. Esa muchacha está conmigo vuelta loca. Yo dije, bueno, yo voy a también. Señor, fulana de tal que se enamore. Fui con mi mejor camisa. Preparada. Y cuando la muchacha me abre la puerta del carro, me dice, tú sí estás feo. Ay. Yo dije, pero esto no fue lo que oré. Ese día me dejó. Y yo bendigo a Dios porque me dejó. Suena raro, pero yo bendigo al Señor porque si no me deja, no conozco la mujer que tengo hoy en día, que es la que prácticamente mi soporte para el ministerio. Si yo estoy donde estoy, es por mi esposa. Ella me compraba los pantaloncillos. Cuando yo no tenía papeles, mi esposa me decía, no, yo te compro los pantaloncillos. Y esa mujer se metió conmigo en un cuartito a vivir. Y hoy en día tenemos una casa que Dios nos dio. Y eso es un testimonio terrible porque fue con 100 pesos que fuimos al Rey Estel porque Dios nos mandó a otra casa. Y nosotros con 100 pesos y la mujer me dice, ¿cuánto tienen? Y yo le digo, ¿cuánto se necesita? Pues yo yo lo que tengo son 100 pesos. Y ella me dice, 20,000. Yo dije, está en la casa, pero... Yo dije, no estaba en la casa nada, yo lo que estaba era hablando por fe. Y nosotros mirando casa con 100 pesos. Y yo en toda la casa que miraba ya yo me veía. Pero que el Señor abrió una puerta grandísima que de repente en un abrir y cerrar teníamos los $20,000. Wow. Y yo le aconsejo, si Dios te dice algo, al que tú no tengas los recursos. Y muchas veces Dios te va a hablar sin tú tener los recursos. Para que tú entiendas que es Dios. ¿Por qué? Porque si tú tienes los recursos, es muy fácil tú hacerlo, pero cuando tú no tienes los recursos, tú tienes que depender del dueño de ellos. Amén. Y es del Señor, y el Señor nos ha bendecido con una gran congregación, personas que nos aman, y estamos contentos. Amén. No, volviendo a los recursos, cuando tenemos los recursos, es muy fácil darle uno mismo como, oh no, eso porque yo tenía el dinero, yo lo trabajé, pero cuando tú no lo tienes, que depende de Dios, depende de tu fe, entonces ahí obligatoriamente tú le tienes que dar toda la gloria y la honra al Señor. Yo siempre le digo a mi esposa, no se te atreva a decir que esta casa la compramos nosotros. Esta casa nos la dio Dios. Amén. Nosotros sí, Dios nos suplió, pero al final yo ni pensaba que me iban a aprobar. Uno de los miembros me dijo, pastor, lo van a aprobar. Yo dije, varón, ¿tú estás seguro? Porque hasta el crédito. Esa fue la fe suya. No, pero espérate, para los que están viendo este episodio, ahorita van al banco con 100 pesos. No, esa fe, esa no es cualquiera que tiene esa fe. La fe tiene que ir con la obediencia. A mí me mandó Dios, porque también eso digo. Yo digo que si la fe no tiene obediencia, es locura. Porque aunque la fe tiene que estar basada en lo que Dios dijo, no en lo que tú quieres. O sea, Dios me mandó, yo fui a lo que Dios me dijo. Dios me dijo, te voy a dar una casa este año. Yo fui y apliqué sin dinero. Pero si Dios le habla, camine en lo que Dios le dio. Amén. Porque aunque le va a pasar lo de Pedro, que usted va a sentir, porque hubo un momento que yo dije, Dios mío, que usted va a sentir que se va a hundir, usted va a caminar en lo sobrenatural. Eso pasó con Pedro. Le dijo, Señor, si eres tú. Pedro, que era un hombre que estaba con el Señor, cuando le dije, si eres tú,
manda a que yo vaya. Espérate, déjame yo oír primero lo que tú me vas a decir. Sí, ven. Cuando Dios le dijo ven, entonces él caminó y salió de la barca. O sea, hay que escuchar el ven. No es simplemente de que voy a hacerlo. No, Sí. déjame oír el ven. Tiene que escuchar Señor, la ¿eres voz. tú? Dime, Sí. para yo saber si me voy a meter por aquí. Porque si eres tú, aunque no haya camino, tú preparas un camino. Sí, pero parece, bueno, escuchando su testimonio, pastor, es evidente que usted escucha mucho la voz de Dios. Y hay muchas personas que siempre preguntan, ¿cómo Vamos, yo Dios. puedo escuchar la voz de Dios? O ¿cómo yo sé cuando es Dios que me está hablando y no Y yo? no mis emociones. Sí, Yo voy a decir algo que muchos profetas quizás no lo dicen, pero el profeta tiene que fallar para aprender a oír la voz de Dios. O sea, es duro y a veces Dios tiene que también romper el orgullo del profeta. Hay momentos que Dios me ha usado en lugares, pues eso ha pasado en mi iglesia, en la iglesia donde yo me... Estoy viendo una persona que tiene tal problema y la persona no pasa. Y cuando me bajo, ay, era yo, pero yo oré cuando usted dijo eso y me puse la mano. Entonces, Dios tiene que humillar el yo del hombre. Cuando tu yo está humillado, siempre vas a escuchar la voz de Dios. Porque la profecía no puede ser para pretensión, ni para que te vean fluir, sino que tiene que ser para que alguien reciba el mensaje. Entonces, cuando tú entiendes, no, esto no es algo que viene de mí, yo tengo que decirlo, esa es la mayor confirmación de que Dios te está hablando. Muchas veces Dios me usa cuando yo no quiero ni hablar. ¿Tú no te has dado cuenta que la mayoría de los profetas que hablaron a veces no lo querían hacer? Entonces, hoy en día sí tenemos un montón de gente que sí le gusta hablar, pero hay gente que cuando de verdad tiene el llamado, Dios mío, yo no quiero decir esto, ¿qué van a decir la gente? Y esto, cuesta. o ¿cómo se Cuesta, va a sentir la persona? cuesta desatar la palabra porque no es tuya, es del Señor. Pero tú siempre tienes esa seguridad de que tú sabes, esto no es mío, esto es de Dios. Y como vuelvo y digo, cuando tú analizas la Biblia, Samuel era un profeta certero, pero la gente no entiende que Samuel era un profeta que fue en preparación. Porque cuando Dios le dijo, vete a la casa del líder de Belén, Dios no le dijo quién era. ¿Por qué Dios no le dice qué era? Porque Dios lo está preparando todavía. Y dice la Biblia que cuando él llega, pasan casi todos los hermanos de David. O sea, casi se equivoca. O sea, Sí. literalmente se estaba equivocando. ¿Por qué? Porque estaba agarrando a uno y escuchaba a Dios. Ese no es. La clave aquí es cuando tú oyes la voz de Dios, detenerte, Señor. Dime, ¿eres tú o no? Dame una señal. Háblame con algo. Yo usualmente cuando Dios me usa en el don de ciencia, yo le digo al Señor, uso los ángeles. Esto es algo que es un misterio. Señor, si esa persona es la que está sufriendo de tal cosa, que un ángel vaya y le levante la mano Santo. derecha y viene la mujer y hace así, levanta la mano o se arranca la oreja, esa es. Fulana, tú estás pasando tal cosa. Entonces yo le digo en mi mente al Señor, si esta persona es esto y esto, o cuando Él me habla, digo, recuérdamelo en el altar. Esa es la frasecita que Dios me lo revela en la casa y digo, cuando yo esté allá arriba, háblamelo. Entonces ya cuando yo estoy predicando y viene la voz de Dios, dilo, ya tú sabes que es el Señor, que no es algo humano. Que no es por emociones. Que no es porque por emociones. Está pasando mucho eso en este tiempo, que hay muchos profetas, lamentablemente se ven muchas cosas en las redes sociales, pero que podemos notar que hay muchas emociones. Emocionalismo. Entonces eso, hay una confusión. porque Y la gente no quiere, no cree hoy en día lo profético. Y lo profético es real. Toda mi vida es profética. Dios me profetizó la casa, me profetizó la esposa, me profetizó los hijos. Qué bendición. Yo creo en lo profético y yo sé que es real, pero también cuido mucho eso. Yo recuerdo hace como 2 días me llamó una sierva y me dice, oh, sí, yo quiero. Y ella está orando por mí y me dice cosas que yo digo, quizás estoy pasando esto, quizás no. Pero la escucho porque la Biblia dice no menosprecie la profecía. Pero cuando ella entró en cositas puntuales, yo dije, no, aquí está hablando Dios, aquí está hablando el hombre. Hay que aprender a identificar. Eso no solamente en la gente, sino en ti. Aquí soy yo, aquí es Dios. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del don de discernimiento. El don de discernimiento no solamente para discernir que él tiene un espíritu de tal cosa o que esa persona está pasando tal cosa, sino que para discernir qué espíritu te está ministrando. Cuando tú activas ese don de discernimiento, tú puedes discernir a través del espíritu, esto no es de Dios, esto no es Dios que me está diciendo que haga esto. Esto es del diablo. Siempre Dios te va a pedir retos y siempre Dios te va a pedir algo que no esté fuera de la Biblia. Porque Dios no se va a contradecir. Dios sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, no es fácil, pero con la búsqueda. Vamos a poner un ejemplo. Si tu esposa se va de viaje y ella se le descarga el celular y ella de repente te va a llamar, pero no tiene cómo hacerlo, pide un minuto, le dicen, con un minuto y llámelo de un celular ajeno.
Y ella no te va a dar explicaciones. Fulano, no, mira, te va a decir, mira, se me descargó el celular, huye, estoy aquí en el aeropuerto, me tengo que ir. Tú vas a saber que ella, aunque sea con un celular diferente. Porque por la intimidad que tú tienes, por la relación que tú tienes, ya una relación tan fuerte que ya tú conoces que ella que te está hablando. Entonces, así mismo la voz de Dios. Cuando tú estás tan cerca de Dios, ya tú conoces su voz, tú sabes que es Él. Entonces, yo aconsejo, si la persona quiere oír la voz de Dios, tiene que estar cerca. Dice la Biblia que cuando Dios llamó a Samuel, él estaba durmiendo en el arca, donde estaba el arca. Elí estaba en el templo, pero no estaba en el arca. Por eso Elí sabía cómo Dios hablaba. Dios mío, no me voy a ir por ahí. Elí sabía cómo Dios hablaba, pero ya Dios no hablaba con él. Mas, sin embargo, Samuel conoció la voz de Dios porque estaba cerca. Y cuando tú escuchas que Samuel al principio se confunde, porque Samuel era un profeta que Dios lo estaba preparando. Él va donde Elí y le dice, ¿me llamaste? Dios le está hablando y él está escuchando la voz de Elí. ¿Por qué? Porque era la voz que Dios podía relacionar con la autoridad. Entonces, como Dios sabía que él iba a obedecer esa voz, la voz se le pareció a Elí. Entonces, es algo bien profundo porque tú dices, wow, Samuel es un profeta que la Biblia dice que Dios no dejó a caer a tierra ninguna de sus palabras. Pero cuando tú analizas, tuvo un tiempo de preparación. La casa de Elí de Belén y cuando estuvo con Elí. O sea, de Isaí de Belén y cuando estuvo con Elí. O sea, tuvo preparación antes de profetizar. El profeta no va a entrar siendo profeta. Va a tener que ser preparado y muchas veces se va a confundir. Y muchas veces Dios le va a decir una cosa y va a interpretar otra. Porque muchas veces Dios hablaba con Jeremías. Nos metimos mucho por los profetas. No. Cuando Dios hablaba con Jeremías, ¿qué Dios le decía? Jeremías, ¿qué ves? Tal cosa, Señor. Muy bien ha visto. Viene la palabra de Dios. Viene primero la visión. Porque a veces el profeta, yo le dije a mi iglesia y se lo estoy compartiendo a ustedes, no todos los profetas son videntes. Pero hay profetas que son videntes. Y no estoy hablando de esos videntes que no. Son profetas que tienen visiones. O sea, hay profetas que solo escuchan, pero hay profetas que ven, que miran. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Samuel era un vidente. Bueno, la Biblia lo dice que cuando fueron, vamos a ir a ver el vidente, porque el hombre veía. Cuando Saúl fue a verlo, él le dijo, la sarna que está buscando, ya aparecieron. O sea, el hombre tenía una conexión tan fuerte con Dios, pero cuando analizamos, vemos un profeta que no tenía experiencia. O sea, hay gente que quizá no ha tenido experiencia y eso hay que enseñarlo a la iglesia. Hay mucha gente que tienen el llamado, pero no tienen experiencia de cómo oír la voz de Dios. Samuel tuvo que aprender de Elí, aunque Elí ya Dios no le hablaba, pero él sí conocía la voz de Dios. Entonces hay gente que tienen tiempo, que aunque quizá no son tan proféticos como uno, son la gente que te van a ayudar. Porque mi pastor, nunca, que así dice Dios, yo nunca lo escuché. Pero era el hombre de Dios que yo tenía que escuchar y obedecer para aprender y desatar lo de Dios. Dios se encarga de que nosotros no solo hablemos de Él, sino que lo expresemos con nuestras marcas. Por eso Pablo dijo, de ahora en adelante nada me causa molestia, porque en mí llevo la marca del Señor. Hay cosas, procesos que te van a marcar, pero al final son los procesos que van a bendecir a otros. Cuando vean tu marca, ellos van a decir, Él estuvo allá, pero no se murió. Dios lo levantó, Dios lo resucitó, Dios hizo esto con esto. Y ese proceso va a predicar más que tú.